el Perú, domingo 30 de octubre del 2022. Estamos terminando ya no solamente octubre, sino el año. Mañana es el Día de la Canción Criolla, estamos celebrando diversas actividades, mañana se acaba el mes. Gracias por estar escuchándonos ahí donde te encuentres. Y esta semana ha sido particularmente conmocionante, ¿no? O sea, nos ha golpeado una realidad realmente que siempre ha estado ahí, pero que lamentablemente aflora cuando ocurre alguna desgracia, cuando ocurre algo que nos conmociona, que nos impacta. Y estamos hablando del bullying a raíz de todas las noticias que hemos escuchado esta semana acerca de escolares, ¿no? Jóvenes, niños en edad escolar que sufren las consecuencias del acoso cuando este no es detectado a tiempo. Sobre eso vamos a empezar a conversar el día de hoy en Siempre en Casa. ¿Cuáles son las consecuencias del acoso escolar cuando no es detectado a tiempo? ¿Y qué tienen que hacer no solamente los padres, ojo, no solamente los padres en casa, conversando siempre con los hijos, estando siempre atentos y en mucha comunicación con ellos, sino también los colegios, que muchas veces no toman las previsiones necesarias, no hay un área de psicología activa? Vamos a hablar de eso con un especialista. Aquí ya tenemos en cabina Luis Basadre, psicólogo educativo. Bienvenido, Luis. Gracias, Diego. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo para todas las personas que nos están escuchando. Bien, a ver, esta semana ha sido dura para muchos, para todos, creo yo. Sin embargo, es una realidad el bullying, el acoso escolar, que no es ajena, o sea, que siempre está ahí, que está latente. Primero, ¿cuáles son las consecuencias, más allá de las, obviamente, las evidentes, ¿no? en los niños en etapa escolar? Bien, de hecho hay varias consecuencias, ¿no? Unas van por el lado, digamos, académico, ¿no? Los chicos que son víctimas de bullying suelen tener dificultades emocionales que bloquean su proceso de aprendizaje, pero hay consecuencias que repercuten tanto en la víctima, en los que bulean, ¿no? En los que agreden, como en los observadores. Y es que se altera ese equilibrio de poder-sumisión que debe existir en todo grupo para una convivencia sana. Y los chicos, recordemos que están construyendo patrones de socialización. Entonces, el gran problema que se da es que nuestros niños y adolescentes interiorizan patrones de socialización donde la forma de resolver conflictos es a través de la violencia, ¿no? O del poder mal manejado. Esto se ha agravado, no es para nada una justificación, pero se ha agravado después de 2 años de pandemia. Nuestros jóvenes, niños en etapa escolar han perdido también o han disminuido su capacidad de socialización, y esto los lleva también a que esto agrave. Ya. De hecho, la pandemia ha contribuido. ¿Qué sucede? Nuestros chicos ya venían desde el 2019 hasta antes con dificultades de socialización y problemas de bullying en las escuelas. ¿Por qué? Porque son chicos que han crecido más metidos en las pantallas que en los vínculos cara a cara y en los juegos de interacción, en la vida de barrio, de parque, que les ayuda a desarrollar habilidades sociales y habilidades para solucionar conflictos con sus pares. El estar aislado 2 años, ¿no? Que el Perú, yo creo que eso ha sido terrible, el aislar a los chicos 2 años, sí, claro, ha agudizado estos problemas que tenían nuestros niños de socialización. Y además, ¿qué pasa? Estos 2 años también han generado vacíos académicos en nuestros chicos, y al regresar a la escuela presencial ellos sienten la presión del sistema, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Frente a esta presión se frustran, y al no tener habilidades sociales y habilidades de resolución de conflictos sanas, se potencia toda esta reacción, esta respuesta agresiva de los chicos entre ellos, ¿no? Vamos a hablar, hay 2 grandes aspectos, me parece aquí, que tenemos que tener en cuenta sobre las consecuencias del acoso escolar, y es el tema de la casa primero. Usted ha mencionado algo muy importante, que es una generación pues, que ha crecido pegada al celular, a la tablet, y lo segundo es el colegio. Vamos a hablar en un momento más de los colegios y su rol importantísimo en estos casos. Vamos a abrir nuestras líneas, voy a anunciar nuestros teléfonos, porque queremos saber qué medidas toma tu colegio para prevenir o sancionar los casos de bullying, los casos de acoso escolar.
cuéntanos al 212-4100, 212-7165 y línea gratuita a nivel nacional 0813-14-0. Vamos a hablar en un momento más sobre qué están haciendo los colegios o qué deberían hacer. Luis Basadre, psicólogo educativo, está aquí presente y quiero ir primero a la casa, ¿no? Los padres, ¿qué deben observar en sus hijos? ¿Qué conductas sus hijos muestran cuando están siendo acosados en el colegio? Cualquier cambio en el estado de ánimo o el comportamiento de nuestros hijos en casa hay que observarlo de inmediato, ¿sí? O un chico que iba regularmente a la escuela sin mayor problema y de pronto empieza a tener resistencia para ir al colegio, ¿no? Y resistencia diciendo que está enfermo, que se siente mal, ¿no? Lo otro es empieza a aislarse, ¿no? Deja de hacer cosas que normalmente le gustaban hacer. Entonces hay varias señales a las que estar alerta. ¿Cómo diferenciamos eso cuando, por ejemplo, no sé, a veces decimos mi hija está creciendo y claro, antes quería ir al colegio, ahora ya como que no mucho, son cosas de la edad, dice uno, ¿no? O de repente comienza a ensimismarse en la tablet. ¿Cómo diferenciamos las actitudes propias del crecimiento del hijo o de la hija de cuando están siendo evidentemente acosados? Si bien es cierto, a veces hay periodos en la adolescencia donde los chicos y las chicas buscan aislarse porque es entrar en ellos mismos para reencontrarse, ¿no? y aceptar los cambios por los que están transitando, pero no rechazan el contacto con sus pares, ¿no? Cuando el aislamiento lo que implica es rechazo, no querer tener contacto con los padres, cuando uno ve que además no hay vida social de mi hijo, ¿no? Con los padres del colegio, entonces ahí hay que estar alerta y hay que ponerse en contacto con el departamento psicopedagógico, con la tutora en el colegio, ¿no? Y cruzar información. Y en casa, ¿cómo rompemos esa barrera del silencio entre los hijos que no quieren de repente contar? Porque el acoso escolar produce en uno un temor profundo, ¿no? Algo muy, muy intenso dentro que les da temor incluso de contarles a sus padres. Quiero, Luis Basadre, psicólogo educativo, por favor que nos espere y nos dé la respuesta después de escuchar a nuestros anunciantes, por favor. Perfecto. Ya regresamos con más en Siempre en Casa y vamos a recibir sus llamadas. Y hemos dado los números, por favor. Queremos saber qué hace tu colegio para prevenir los casos de bullying. Ya regresamos. Estamos conversando con Luis Basadre, psicólogo educativo, acerca del acoso escolar, y le había dejado una pregunta antes de irnos a la pausa, que era ¿cómo rompemos esta barrera del silencio entre padres e hijos que cada año que pasa parece hacerse más fuerte esa barrera? Sí, de hecho, regresando un poco al inicio de la entrevista, ¿no? La tecnología ha generado un poco el aislamiento en la vida de la familia, la comunicación se ha cortado. Entonces, ¿qué es lo principal? Primero, el contar las cosas no es algo espontáneo y natural en los chicos, es algo aprendido. Entonces, lo que deben hacer los padres es buscar espacios en la vida diaria de la familia donde contarles ellos cosas a sus hijos, contarles lo que les pasa ese momento del día en el que no están juntos, si han tenido una dificultad en el trabajo, compartirla, comentarles cómo la solucionaron, y ahí se convierte esto en un diálogo y el chico va a empezar a compartir también lo que le está pasando a él en la escuela, ¿no? Otra forma importante, sobre todo cuando son niños más pequeños, es el juego, ¿no? A veces los chicos, por nivel de madurez, no pueden poner en palabras con mucha facilidad lo que están viviendo, lo que están sintiendo, y lo exteriorizan, lo elaboran a través del juego. Entonces, estar atento a sus juegos, a sus dibujos, y ahí podemos tener mucha información de qué es lo que están viviendo, ¿no? Perfecto. Y ahora, los deberes del colegio. ¿Qué están haciendo los colegios para prevenir el bullying, para prevenir el acoso? Tenemos una llamada ya al respecto, porque hemos abierto nuestras líneas. Alicia, desde La Victoria, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cuál es tu comentario? Bueno, mi comentario es un poco lo que dijo el doctor, ¿no? Pero principalmente es de que los padres vean, por ejemplo, en las noticias y le digan, si te pasa eso, ¿cómo lo harías? Yo, por ejemplo, y lo principal, o sea, digamos que ya, mi hijo vio que le hicieron bullying a otro. Entonces él va a la casa y me dice, ¿no? Y los padres que le dicen, no te metas. Enseñarles cómo se llama que ellos pueden ayudar a esa persona. Por ejemplo, una vez te cuento, también fue en este colegio.
dos compañeras estaban que fastidiaban a una. Entonces, a la hora de salir, a mi hija se dio cuenta y entró. Pues yo siempre entró y, ¿cómo se llama? Decir. Entonces, al ver los de quinto, porque ella estaba en tercero, segundo, se metieron. O sea, los otros lo ayudaron. Y entonces a las niñas que pusieron matrícula condicional y el año siguiente no las recibieron. Pero siempre decir a los chicos que ¿cómo se llama? Que los ayuden. Solamente el país no, aquí no se hacen, ustedes no se metan, me dice, ¿me entiendes? Sí. Ayudarlos. Y yo siempre les digo, ¿cómo se llama? A lo último, llegar a los golpes. Y si ¿cómo se llama? Tienes que pelearte, pero que me llamen a mí, no a tu papá. Les digo, porque tu papá es más estricto, ¿no? Claro, me imagino. Muchas gracias, Alicia, desde La Victoria. Luis, es claro, ahí es un tema desde la casa, ¿no? Que es los que no reciben bullying también apoyarnos a los que están siendo acosados, ¿no? De hecho, sí, tiene razón Alicia. Y de hecho, cuando trabajas en la escuela, trabajas con los tres grupos, con los que agreden, con las víctimas y con los que observan. Porque la única forma de, digamos, de debilitar, ¿no?, al que agrede, al agresor, es a través del poder del grupo. Cuando el agresor se siente puesto en evidencia o siente que hay una reacción del grupo para defender a la víctima, el bullying va desapareciendo. Y es importantísimo no darle el mensaje a los chicos que observan de tú no te metas porque no es contigo. ¿Por qué? Porque si le estás dando ese mensaje, los chicos están interiorizando una escala de valores terrible, que lo que va a traer después en la vida adulta es un sistema de relaciones interpersonales totalmente trastocado, ¿no? Claro. Entonces, defender al más débil, ¿no? Hay que hacerlo. Exacto. Interesante también lo que ha dicho, y vamos a hablar en un momento más sobre eso de el rol de los colegios en la capacitación docente, ¿no? En capacitar, en promover, ¿no? En concientizar, ¿no? Vamos a recibir una llamada más. Perfecto. Desde San Juan del Lurigancho. Silvia, ¿qué medidas toma tu colegio para combatir el acoso escolar? Cuéntanos, buenos días. Aló, buenos días. De verdad que es lamentable que se tenga que hablar de esto a raíz de la desgracia de esta niña, ¿no? El colegio donde está mi hijo es un colegio parroquial y el año pasado que estábamos en pandemia, excelente el psicólogo. ¿Para qué? Sacarse el sombrero y de manera virtual. Con la cámara, a través de la pantalla, podía percibir al estudiante. En el caso de mi hijo, tuve la experiencia de que mi suegra falleció acá en casa, justo en el momento en que mi hijo estaba en clase de psicología. Y lo percibió, y eso que mi hijo, o sea, es muy poco de expresarse, es un chico, ha cumplido 13 años, un poco reservado, le cuesta un poco comunicarse con los demás, es más tras la pantalla si tiene amigos, como usted exactamente lo ha descrito, es más fácil para ellos comunicarse tras las pantallas. Este año, lamentablemente, el colegio dice la tutora que es un nuevo psicólogo. Son 35 alumnos por aula, que parece un colegio del Estado siendo un colegio particular, y hasta ahora no tengo cita con él. He pedido cita con el psicólogo, he hablado con la tutora. Mi hijo es un chico muy reservado, y mi hijo así ha logrado decirle a la tutora que no sale al recreo porque no tiene amigos en el salón. Entonces, cuando me dijo eso, mi hijo se me rompió el corazón, y él no es de decirme las cosas, lo dijo en un momento seguramente de él muy vulnerable, y yo dije, Dios, gracias, porque ahora la profesora lo sabe. Sin embargo, pedí cita porque ahora todo es CIEWeb, ya no tengo yo contacto, no tengo un teléfono donde yo pueda hablar con la tutora, no existe eso, o es por Teams o es por CIEWeb, y lamentablemente no puedo, simplemente porque el colegio me ofrece un departamento de psicología, pero sin embargo no me lo está brindando. La profesora sabe, le ha dicho a mi hijo antes de las vacaciones de octubre, 2 semanas antes, yo le dije, hijo, por favor, dile que te quiero una cita con ella. No puede, mamá dice que no puede porque ya está cerrando notas, que cuando empiecen las clases. Empezaron las clases, tuve cita con ella, siempre hay cita cuando terminan las vacaciones para que te digan cómo está el niño. Yo al toque no quise saber sobre las notas, le dije sobre mi hijo y sobre lo que está pasando. ¿Qué, señora, no se ha comunicado el psicólogo con usted? No, es ahí cuando me dice que es nuevo y que está conociendo a los alumnos y que está tomando los casos que son, ¿qué le digo?, de los chicos que son chicos problema. Está bien, hay chicos problemas, pero hay chicos también que están con un poco de retracción, como es mi hijo. O sea, no solamente a los chicos que son, de alguna manera, por decirlos, muy activos. Silvia,
nos solidarizamos contigo realmente. Has dicho muchas cosas que son realidad, no solamente en el colegio de tu hijo, sino en el de muchos, ¿no? Hay un psicólogo y la realidad que sabemos desde hace tiempo es que los profesionales de psicología no son suficientes. Luis, ¿qué podemos comentar de lo que nos ha dicho Silvia? Bien, a ver, Silvia. Hay, creo, un trabajo, tomando lo de Silvia y tomando lo del trabajo que nos corresponde desde la escuela. A ver, yo creo que hay un trabajo en la escuela que es capacitar a los docentes, pero también capacitar a los padres en lo que es bullying y en lo que no es bullying. ¿Sí? Porque también a veces hay una sobredemanda de parte de los padres en ese tema de intervenir en casos de bullying, cuando en realidad no son casos de bullying, son casos de conflictos, son casos de falta de habilidades sociales de algunos chicos para integrarse a grupos, ¿no? Pero no es que los estén bulleando. El bullying tiene unas características bien concretas. Es cuando mi hijo o el estudiante está siendo agredido de forma gratuita, ¿sí? Y con la conciencia de quien agrede de que está haciendo daño. Y que el agresor no tiene capacidad de defenderse y que esto es sostenido en el tiempo. Pero a veces cuando los chicos tienen problemas de la misma convivencia, conflictos de grupo, la familia hace la denuncia de bullying y no es un caso de bullying. ¿Sí? Es un tema que hay que intervenir, sí, que hay que desarrollar habilidades sociales en los chicos para que resuelvan sus conflictos de forma sana, pero entonces ahí hay una chamba de capacitar. Ahora, el rol de los colegios, ya que no tenemos suficientes profesionales de psicología para atender a tanta población escolar, ¿qué queda? Capacitar a los profesores, exacto, a los padres de familia, exacto, pero estar también a disposición de ellos. Claro, hay que abrir la escuela, ¿no? Para escuchar, porque siempre hay una parte ciega de la institución, ¿no? Que tú no te la ves, pero que los padres que hacen uso del servicio sí la ven. Entonces hay que escuchar y ver qué información te traen, qué es relevante, qué es importante, que hay que prestarle atención para intervenir, ¿no? En realidad es una alianza, más que entrar en conflicto de si el colegio hace esto o no cierra la puerta, es buscar espacios de alianza, ¿no? Y entender que es una alianza educativa. Yo genero una alianza con la institución en la que he puesto a mi hijo para juntos educarles y darles la mejor formación posible. Entre padres, colegios. Me quedo, doctor, con lo último que dice, que es abrir el colegio, ¿no? El colegio no debe ser hermético, no debe cerrarle la puerta a los padres. Qué paradójico que Silvia de San Juan del Urigancho nos diga que antes en la virtualidad tenían más contacto con el colegio, cuando debería ser al contrario. O sea, en fin, yo creo que abrir el colegio, una sociedad no solamente entre el padre y el colegio, sino entre los padres de familia de un salón, la comunicación entre ellos es muy importante, y con el colegio, ¿no es cierto? Sí, claro, porque los padres de familia de un salón, de una promoción, deben de alguna manera llegar a ciertos acuerdos mínimos entre ellos. Entre ellos, claro. Porque a la final es lo que pase con mi hijo va a entrar al aula y va a repercutir en las otras criaturas, ¿no? Entonces ahí creo que hay un compromiso de los padres de entender que no solamente cuido a mi hijo, sino también asumo la responsabilidad de cuidar a los amigos de mi hijo. Claro, y siempre dentro del respeto y la comunicación. Luis Basadre, psicólogo educativo, ha estado con nosotros. Le agradecemos muchísimo por su presencia y por su aporte, por su conocimiento. Son las 11 en punto. Vamos a escuchar el gran resumen de la hora, pero ya regresamos con más en Siempre en Casa a través de RPP Noticias, la voz de todo el Perú.